artificial. Para quienes no me conocen o no hayan venido a la primera sesión, mi nombre es Jorson Jacmour. Yo estoy haciendo una investigación postdoctoral en el Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y también formo parte del equipo de investigadores del Núcleo Millennium Fair, donde se estudia también diversas perspectivas sobre la inteligencia artificial. Darles las gracias por estar aquí. Es nuestro segundo encuentro. La semana pasada, no, en la primera sesión estuvimos con Carolina Gainza, quien hizo una presentación donde habló pues de algunas inquietudes sobre lo que significa estudiar la IA hoy en día desde las humanidades, ¿no? Estuvo bien interesante, se habló de lo poshumano, se habló de las políticas públicas en torno a IA, se habló también sobre la comparación que se hace entre lo antropocéntrico, lo no antropocéntrico, lo humano, lo poshumano. Estuvo bien interesante. Esa primera sesión quedó grabada y va a estar publicada en la página de YouTube, en el canal de YouTube del Núcleo. Ya ahí van a poder verlo en diferido. Lo mismo con la sesión de hoy. Hoy vamos a estar grabando esta segunda sesión y posteriormente va a estar subida a YouTube por si quieren repasarla o si alguien no alcanzó a estar. Entendemos que el horario es distinto esta vez porque nuestro invitado pues nos visita desde Sudáfrica, entonces por eso es el horario en la mañana. Hoy día tenemos a Renzo Pilinich Orozco, a quien le damos una cordial bienvenida. Renzo es artista medial e investigador, especializado en epistemologías andinas y enfoques poshumanistas de la tecnología. Con más de 15 años de experiencia, su trabajo interdisciplinario une el arte, la tecnología y la filosofía, explorando la relación dinámica entre humanidad, naturaleza y lo artificial. Pilinich es licenciado en Ingeniería de Sonido, tiene una maestría en Artes Mediales por la Universidad de Chile y un doctorado en Estudios Interdisciplinarios por la Universidad de Valparaíso. A su vez ha mostrado sus obras e investigaciones en diversos festivales y congresos en Austria, Portugal, Colombia, Argentina, México, España, Inglaterra, Francia, Sudáfrica, Perú y Chile. Actualmente está trabajando en una investigación postdoctoral en la Escuela de Artes de la Universidad de Wits en Johannesburgo, investigando las epistemologías creadas entre las prácticas del arte y la ciencia. Bueno, le damos de nuevo la bienvenida a Renzo. Él nos va a presentar hoy día una ponencia titulada El ojo en los medios y como medio, materialidad e individuación técnica. Así que muchas gracias, Renzo, te damos la bienvenida y tienes la palabra a partir de acá. Muchas gracias, Jorson. Estoy muy agradecido por tu invitación y muy contento también de poder hablar al público chileno en Chile. Siempre me agrada el intercambio, siempre tengo buenos diálogos con mis colegas. Así que gracias también al Núcleo Fair por la organización. Y nuevamente las disculpas del caso por la hora. Lamentablemente para mí es la tarde, así que sé que para ustedes es más temprano, pero creo que vamos a hacer una buena discusión mañanera para ustedes. Así que, más que agregar, voy a partir con esta presentación que tiene un poco un enfoque medio arqueológico de acuerdo a qué podemos llamar hoy imagen, o qué es la mirada, o qué es la percepción del enfoque frente a los algoritmos que hoy en día prevalecen en la creación de imágenes. Tenemos el ejemplo del estudio japonés Ghibli, ¿no? Y todo el mundo creando sus avatares con esa imagen. Va por ahí un poco mi charla de hoy. Implica esta relación mutua entre humano, algoritmo, imágenes, y cómo el algoritmo se transforma o nos transforma precisamente en esa agencia. Carolina Gainza de alguna manera también dialogó en su presentación en la primera sesión de este encuentro. Así que bueno, parto entonces con mi presentación y gracias nuevamente por su asistencia. Bien. Las intersecciones entre los medios, las tecnologías y la percepción han experimentado una transformación profunda, desafiando paradigmas fundamentales arraigados en tradiciones antropocéntricas y ocularcéntricas. Basándome en las teorías del filósofo francés Gilbert Simondon
y Bernard Stiegler, esta presentación sostiene que la relación en evolución entre los humanos, las imágenes y los sistemas computacionales redefine los límites de la percepción y la subjetividad, desafiando suposiciones antropocéntricas y avanzando en los estudios posthumanos. Bueno, aquí se abre una gran pregunta. ¿Qué es ser humano hoy en día? También intento explorar cómo la individuación... ¿Sí? Perdona la interrupción, no se ve la presentación. Si la pudieras, no se está viendo. Disculpa, Okay. Mil disculpas, pero si la pudieras proyectar. Lo tengo, pero déjame intentar nuevamente. Ok, voy a dar compartir. Cuéntame si ahora se ve. A ver. Ahí se está viendo, está cargando. Ahí, perfecto. Disculpa, muchas gracias. No, todo bien. Gracias por avisarme. Bien, continúo. También intento explorar cómo la individuación técnica y la desantropologización de la imagen redefine las relaciones entre humanos, máquinas y entornos. Me voy a, luego en la siguiente slide me voy a referir a qué llamo yo mi entorno, que está precisamente relacionado con el aspecto ecológico medial hoy en día. Simondon conceptualiza la individuación técnica como un proceso dinámico en el que los individuos emergen en relaciones recíprocas con su entorno. Nuevamente vuelvo a recalcar entorno en el aspecto tecnológico, que abarcan aspectos materiales, sociales y técnicos. En este marco, los objetos técnicos no son herramientas inertes, sino son participantes activos en la configuración de la individuación tanto de individuos como de sociedades. Cada sistema técnico introduce un estado metaestable, un potencial de transformación que permite la emergencia de nuevos modos de ser. Esto redefine la interfaz como algo más que una superficie. Se convierte en un sitio transductivo donde múltiples capas de realidad, significado e interacción se intersectan y transforman entre sí. Esta presentación destaca que la individuación técnica y la desantropologización no representan meramente cambios tecnológicos, también señalan rupturas epistemológicas. Aquí nuevamente la relación con la presentación de Carolina Gainza. A través de la visualidad estante, término que ocuparé para esta presentación, los algoritmos ahora median la percepción, transformando la producción e interpretación de imágenes. En consecuencia, esta presentación invita a reflexionar sobre cómo la materialidad de las imágenes y su interacción con los sistemas computacionales reconstituyen imaginarios individuales y colectivos, reconfigurando la misma condición humana. Esto nos permite observar cómo la fuerza terminológica de los conceptos de medio, imagen y lo que Gilbert Simondon describe como la individuación de los seres técnicos puede aplicarse como leitmotiv poderoso para pensar las interfaces. Surgiendo las siguientes preguntas. ¿Cómo cambia el concepto de imagen cuando ya no está ligado a la percepción humana, sino que existe como información procesada por algoritmos? ¿Qué significa para una imagen ser desantropolizada y cómo redefine su significado cultural y simbólico? Una imagen, ¿cómo transforma la visualidad distante, como un modo de percepción mediado por algoritmos, la experiencia humana de lo visual? Esta singularidad no ocurrirá a través del medio, ni proporcionará una forma diferente de tratar los medios o servirá como un logro técnico. La transición hacia algo completamente distinto será posible solo a través del advenimiento de nuevos sistemas de significado, una transcripción o un cruce quiasmático de modelos previos del mundo, es decir, mediante actos interactivos e intersubjetivos con el entorno técnico. Parto hablando sobre el ojo en los medios, crisis de focalización. La evolución de las tecnologías visuales ha provocado un cambio desde las nociones tradicionales de perspectiva y focalización hacia lo que puede denominarse visualidad distante. Este paradigma reconfigura la percepción como algo que no está mediado por el ojo humano, sino por sistemas computacionales que se extienden más allá de las capacidades sensoriales y cognitivas de nosotros los individuos. La visualidad distante, como un modo emergente de percepción, transforma la imagen en una entidad relacional capaz de existir como datos separada de la interacción humana. El concepto de individuación de Simondon
proporciona un marco vital para comprender esta transformación. Para Simondon, como mencioné, la individuación no es un estado estático, sino un proceso dinámico que ocurre a través de la interacción recíproca entre los individuos, nuevamente, y los entornos, que bueno, los entornos luego voy a referirme un poco al aspecto organológico que Werner Sticker desarrolla precisamente en ese sentido. En este contexto, el entorno incluye no solo el entorno físico, sino también los temas técnicos y las estructuras sociales que han formado a los individuos y son moldeadas por ellos. Las imágenes en el marco de Simondon funcionan como imágenes objeto, mediadores entre los sujetos y sus entornos. Estas imágenes objeto no se limitan a la representación visual, sino que existen como portadores de significado colectivo, capaces de iniciar nuevos procesos de individuación. Cada vez que menciono individuación, tengamos claro que es un aspecto metaestable en la cual la información ingresa en nosotros, en cualquier otro sistema, no solo humano, sino también tecnológico, y esa individuación es modulada a través precisamente de la interacción, el bucle y la reciprocidad entre los entornos y los contextos culturales y sociales que están en el momento atravesando. C. Si volvemos a la historia de la mirada, el predominio histórico de la perspectiva inaugurada por la óptica renacentista ancló la focalización al ojo humano y sus extensiones protésicas, como por ejemplo telescopios, cámaras y dispositivos cinematográficos. Estas tecnologías proyectaron un mundo estructurado en torno a un único punto de vista, privilegiando un modo específico de individuación ligado al dominio óptico y al control espacial. En este sentido, dispositivos como telescopios, fotografías o cámaras cinematográficas construyen imágenes enfocadas. Esto se debe a las leyes de la óptica, disciplina que configura una serie de dispositivos capaces de amplificar las capacidades visuales del ojo humano para que pueda construir y estructurar el espacio, su espacio. Como la percepción natural siempre está mediada por tales dispositivos estructuradores que habilitan una forma de ver. Siempre está mediada por tales dispositivos que habilitan una forma de ver. Estos dispositivos actúan como prótesis, expandiendo las capacidades naturales, aunque limitadas, del humano. Sin embargo, la proliferación contemporánea de medios digitales y algoritmos desestabilizó este paradigma. Es necesario señalar que hoy en día la historia de la mirada enfocada a través de los más diversos dispositivos ópticos está siendo cuestionada. El resultado es toda una serie de consecuencias epistemológicas, que podemos decir que en definitiva el concepto de punto de vista o de subjetividad está siendo o sigue siendo problemático. Esto no significa que desaparezcan los dispositivos que focalizan la mirada, sino que el ojo detrás de estas prótesis ya no ocupa un lugar central en la construcción de imágenes. Es decir, ya no se basa en la perspectiva y la proyección, y por lo tanto, en el enfoque. Bien, esto que estoy planteando tiene, por supuesto, un enfoque ligado a lo que Trevor Paglen llama también imágenes invisibles, a lo que Sinliska también trabaja en su libro sobre las imágenes de máquina-imagen para el humano, y lo que también de alguna manera existe en Jussi Parikka, tiene un libro que se llama Off-Scale Photograph. Así que, ¿qué significa? Bueno, Manovich, cuando también habla del aspecto de cómo se analizan datos hoy. Actualmente nos encontramos ante un cambio de paradigma que se viene gestando desde hace décadas. A principios del siglo XX, ya Walter Benjamin indicó que los cambios perceptivos introducidos por la fotografía y el cine eran del orden de percepción. Por ejemplo, la percepción focalizada propia de la contemplación de obras de arte dio un paso a un nuevo tipo de percepción menos focalizada, capaz de responder a la rápida sucesión de imágenes que introducía el montaje del cine, así como a la vida en las grandes ciudades que exigía un cierto entrenamiento visual para poder reaccionar automáticamente a múltiples estímulos de manera simultánea. Como afirmaba Benjamin en aquel momento, es la época del top perceptivo. En la visualidad distante, término que estoy ocupando para esta presentación, la imagen ya no está ligada a la mímesis o la visibilidad. En cambio, se convierte en un vector de información y abstracción. La noción de Simondon de lo transductivo, el movimiento entre diferentes dominios de la realidad, nos resuena aquí. El sistema técnico actúa como un mediador transductivo que une las capas físicas, simbólicas y computacionales del entorno. A través de esta lente,
Las imágenes se recontextualizan como entidades dinámicas dentro de un sistema metaestable, constantemente remodelado por su interacción con algoritmos y aparatos técnicos. Hay un término que ocupa Parica precisamente en el libro que mencioné, que es lentecentrismo en lugar de ocularcentrismo. Creo que es muy importante ese término de lentecentrismo hoy en día. Por lo tanto, la crisis de la focalización en este sentido no es meramente un desarrollo tecnológico, sino una ruptura epistemológica. Señala el desplazamiento del ojo como el agente central de la visualidad, el surgimiento de una agencia distribuida dentro de los sistemas computacionales. La filosofía de Simondon en ese sentido nos obliga a repensar la imagen no como una representación estática, sino como un participante activo en la individuación de los seres técnicos y sus entornos. Esta reimaginación abre caminos para nuevas formas de relacionalidad y creación de significados, desvinculadas de los marcos antropocéntricos y arraigadas en el dinamismo de la visualidad distante. Pensarnos en una percepción o realidad distante invita a reflexionar sobre el funcionamiento sensible del fenómeno óptico y su inferencia e impacto en las formas de representación, así como las transformaciones epistemológicas que hoy se dan a través de los medios de comunicación y de las ciencias exactas. Un ejemplo del lente, la observación científica, etcétera, etcétera, las herramientas tras de esto. También plantea, que es el cómo conocemos, ¿no? También plantea la siguiente pregunta: ¿cómo podrían influir estos cambios en el desarrollo de los imaginarios colectivos y el tejido sociocultural de la era digital? Aquí estoy refiriéndome a la simulación como mediadora de conocimiento. En términos etimológicos, el concepto de simulación puede entenderse aquí como el acto de simular algo. En un sentido, una simulación es fraudulenta, pero este fraude podría ser la simulación de un síntoma o de una condición inexistente que es capaz de simular. Es así que esta visualidad distante siempre se desdibuja. Es un elemento de metaestabilidad. De ahí surge la posibilidad de transitar hacia otras estructuras más completas o a una eventual suspensión y estructuración diferente, ¿no? Como lo dijo Bernard Stiegler. En definitiva, esta noción de visualidad distante redefine el funcionamiento del espacio virtual a diferencia del espacio físico, que se expande en dimensiones mesurables. El espacio virtual establece límites relacionales a través de marcos informacionales. Por ejemplo, en la visualización de datos algorítmicos, los espacios virtuales se construyen como mapas o modelos que codifican valores informativos específicos. Estos valores fijan el significado dentro de los sistemas computacionales, delineando umbrales que distinguen lo real de lo virtual. Este cambio refleja una transformación en la forma que se contextualiza y se navega por el espacio en los entornos digitales. Ahora voy a profundizar, aquí llamo este aspecto de modelo mapas a través del lente. El ojo como medio, de la antropología a la desantropologización de la imagen. La centralidad histórica del ojo humano en la construcción de significados a partir de imágenes ha sido radicalmente cuestionada por las tecnologías digitales y algorítmicas contemporáneas. Este cambio marca una transición desde el enfoque antropológico en la imagen como medio de expresión y percepción humana a la desantropologización de la imagen, como medio de desantropologización de la imagen donde su significado y su función se extienden más allá de los paradigmas centrados en lo humano. La noción de epoqué de Bernard Stiegler, suspensión, una suspensión de los supuestos heredados, proporciona una lente crítica para examinar esta transformación. Durante siglos, las teorías antropológicas de la imagen, ejemplificadas por Hans Belting y David Waldorf, han centrado el cuerpo humano, en particular el ojo, como el sitio principal de la creación de significado. En esta tradición, la imagen se percibe como una extensión de la subjetividad humana, que encarna un significado cultural, histórico y simbólico. Sin embargo, para las tecnologías digitales, esto altera el marco antropocéntrico al introducir imágenes que funcionan como información. Datos numéricos procesados e interpretados por algoritmos
sin requerir ninguna visión o comprensión humana. En Cultural Analytics, Manovich destaca la importancia de emplear técnicas computacionales modernas para analizar datos culturales, considerando como la IA procesa vastos conjuntos de datos e imágenes. Modelos como Journey, State Diffusion o Flux pueden verse como herramientas innovadoras para análisis de esta Big Data, entre muchos otros, ¿no? Sin embargo, los resultados del análisis no son directamente accesibles, ya que están integrados con millones de parámetros dentro del espacio latente del modelo, que viene a ser una forma compleja e inteligible para los usuarios, para nosotros, ¿no? En ese sentido, ¿cómo podemos explorar este espacio latente basándonos en generar indicaciones y examinar las imágenes que producen? Esta idea, por lo tanto, resuena con la época de Stigler, que nos invita a suspender esta perspectiva antropocéntrica, instándonos a reconsiderar la imagen como un artefacto técnico integrado en un ensamblaje organológico más amplio. En estos términos, los medios computacionales tienen una clara ventaja sobre cualquier otra tecnología jamás inventada. Aquí, la antropología de la imagen de Berkeley se vuelve problemática. Primero, como datos, las imágenes numéricas digitales ya no tienen un significado exclusivo para los humanos. En segundo lugar, las imágenes ya no pertenecen solo al registro de lo visible, ya que pueden almacenarse o transmitirse como información en millones de datos en un tiempo que nosotros no podemos comprender o atender, sin necesidad que un individuo los vea, ¿no? Por otra parte, las nuevas metodologías para trabajar con software, para analizar textos e imágenes, ya no requieren que uno los lea. Es lo que Franco Moretti en el 2013 denominó lectura distante, y de la cual yo tomo la noción de visualidad distante, ¿no? Uniendo los campos del análisis visual, literario e histórico. El concepto de lectura distante de Moretti en aquel tiempo daba cuenta de nuevas metodologías de investigación, posibilitadas por la introducción de la ciencia de datos. Esta nueva metodología implica trabajar con un gran volumen de datos que no puede procesar un investigador individual. En su lugar, se utiliza un software para leer los datos y visualizar ciertos patrones, redundancias, etcétera, ¿no? Se llama lectura distante en ese sentido, lo que Moretti acuñó en 2013, porque ya no era necesario o posible leer físicamente los textos. Su cantidad excede la posibilidad de análisis por parte de un individuo y solo el software es capaz de analizar tal volumen de información. Voy a poner un video mientras hablo para dar una mayor explicación a lo que refiero, o lo que referimos con qué es ver a través del lente y que ya no significa solo mirar, sino sensar, mapear, que es algo que los humanos no podemos realizar con nuestra cuestión, nuestra biología de la mirada, ¿no? Dicho esto, consideremos la ciudad como una formación ya compleja, un patrón de dinámicas sobre el cual las tecnologías intentan construir sus redes de imagen. Las ciudades están llenas de señales y luz, están llenas de cámaras y técnicas de observación, de superficies que refractan y reflejan luz. Desde los escaparates hasta los circuitos de radio y televisión, la ciudad se ve, registra y se mide continuamente, ¿no? Sin embargo, una cantidad cada vez mayor de la visión tecnológica que tiene lugar en los paisajes visuales a gran escala de la ciudad trabaja para cuestionar los modos fotográficos tradicionales de entender el poder visual, a la vez que introduce diferentes tecnologías de qué es una ciudad, como un ensamblaje de materiales y visión, como movimiento y dinámica a esa gran escala, sino que se exhibe una complejidad multiescalar tan vasta que habla de muchos de los cambios que están teniendo lugar a nivel de la percepción y la visualidad humanas en la cultura de la ciudad misma. La ciudad se convierte en un sitio de formas posthumanas de percepción, tal como vimos en ese auto que sensa, mapea, a la vez que observa, ¿no? Si esto se refiere a los diversos sistemas autónomos que ahora procesan la mayoría de las cosas que aún llamamos imágenes, si la arqueología de los medios de la cámara, delineada teóricamente, se ha centrado hasta ahora en la separación del ojo que ve del cuerpo humano y el acto de ver, ahora podemos articular cómo este ojo cámara se queda atrapado en cualquier otro dispositivo, ¿no? Donde ve de maneras que no solo ven, sino modelan, mapean, miden, predicen
y una gama de otras técnicas culturales que llegan en el camino para un conjunto más amplio de aplicaciones infraestructurales. En otras palabras, las formas de ver introducidas ahora, ya sea a través de señales Wi-Fi, radar o cámaras con dimensiones, son parte de las ontologías operativas. ¿Ok? Entonces, lo operacional y el observar se transforma en estas nuevas percepciones no humanas, ¿no? Que no se centran en el acto de ver en el sitio del dispositivo o el cuerpo del perceptor, sino en las redes conectadas donde múltiples feeds son parte de la formación dinámica de una imagen en tiempo real. Es así que la noción de desantropologización de Stigler se hace necesaria redefinir la relación entre humanos y estos sistemas técnicos. Las imágenes ya no sirven únicamente como herramientas para la interpretación humana, sino que operan de manera autónoma dentro de sus entornos computacionales. Esta imagen desantropologizada existe como código capaz de análisis, transformación y circulación sin necesidad de nuestra mediación. Estas imágenes desafían la dicotomía entre lo visible y lo invisible, ya que su esencia informativa les permite funcionar sin ser vistas. Esta transformación refleja lo que Stigler identifica como un salto organológico, la evolución de sistemas técnicos que externalizan la memoria, la percepción y la cognición, alterando fundamentalmente la dinámica de nuestra individuación. Por otro lado, la epoqué de Stigler también sirve como una intervención filosófica, suspendiendo los sesgos antropocéntricos para permitir un replanteamiento crítico del papel de la imagen dentro de estos sistemas de evolución. Al colocar al ser humano en relación con los procesos técnicos, en lugar de en su centro, el concepto de la imagen pasa de ser un medio de experiencia subjetiva a un participante dinámico en la individuación de este entorno técnico. La imagen se convierte así en un lugar de transducción, mediando entre las agencias humanas y las máquinas y facilitando nuevas formas de individuación colectiva. Esta desantropologización tiene profundas implicaciones para la cultura visual contemporánea. A medida que los algoritmos median cada vez más la creación, interpretación y circulación de imágenes, el papel del ser humano pasa de ser un observador central a un participante periférico. La epoqué o suspensión permite una reconsideración de esta nueva relacionalidad, enfatizando la necesidad de desarrollar una ética y una política de la imagen que reconozca su autonomía dentro de los sistemas tecnológicos. Al suspender los supuestos centrados en el ser humano, el marco de trabajo de Stigler revela el potencial de las imágenes para fomentar nuevas formas de compromiso que trascienden los límites culturales y simbólicos tradicionales. A través de la epoqué y la desantropologización que nos propone Stigler, este reposiciona la imagen dentro de un contexto organológico más amplio, destacando su capacidad para reconfigurar no solo la percepción humana, sino también los sistemas técnicos y simbólicos que estructuran nuestra composición del mundo. Y aquí cuando precisamente retorno a lo que yo llamo el entorno. Esta perspectiva nos insta a reconocer la imagen como un agente activo a una red distribuida de creaciones de significado, capaz de transformar la interacción entre la humanidad y la tecnología. Para Stigler, la vida técnica, al instalar medios técnicos, pone en juego un nuevo tipo de paradigma biológico. La vida, y de esto se trata, ya no debe concebirse como vida orgánica, sino como vida organológica. La vida organológica en adelante avanza a saltos y se nutre de choques tecnológicos que imponen reajustes en todo este sistema organológico. Cito a Stigler en este sentido. Él nos dice, es una exteriorización que es al mismo tiempo una interiorización. En otras palabras, es lo que al distinguir un afuera y un adentro en un movimiento del salir al exterior, que es también un movimiento de entrar al interior, establece mutuamente este adentro y este afuera por su relación transductiva, la mutualidad de lo que Derrida llamó la archihuella. Cierro cita. Si analizamos el concepto de imagen, una posible definición sería una representación visible de un fenómeno. La visibilidad de las imágenes numéricos digitales
es solo una posibilidad entre otras, ya que pueden permanecer en un estado de información y aún así ser analizadas y transmitidas, sin la necesidad de adquirir algún tipo de visualidad para los humanos. Pueden permanecer solo como código, como estado de código. Cabe entonces preguntarse, ¿es una imagen en estado de puro de código también una imagen? Por otro lado, si aplicamos la noción de objeto-imagen que Simondon desarrolló en Imaginación e Invención, implica repensar las relaciones entre técnica e imaginación más allá de las oposiciones tradicionales, material, ideal, sensible, inteligible, concreto, abstracto, interioridad, exterioridad, tanto a nivel psíquico como colectivo. En primer lugar, las imágenes se describen como intermediarias entre el sujeto y el mundo, que circulan de adentro hacia afuera a través de la introyección de imágenes externas a la imaginación de los sujetos y la proyección de imágenes subjetivas sobre objetos externos. En segundo lugar, las imágenes de objetos se describen como intermediarias entre el pasado y el futuro, lo que asegura la continuidad cultural de los grupos humanos en este caso. Son materializaciones de significados colectivos que deben ser revividos y transformados a través de actividades culturales. Así, para Simondon, las imágenes objetos, que pueden ser objetos técnicos, objetos protésicos y objetos estéticos, parecen desempeñar un papel crucial en los imaginarios individuales y colectivos. Cabe pensar entonces, ¿cómo sería en ese sentido tomar esta imagen objeto dentro de las reglas que pongo de los algoritmos al momento de procesar y mapear y generar millones de imágenes en segundos? La transformación de la cultura visual en la era digital exige repensar conceptos fundamentales como la percepción, la individuación y el papel de la imagen. A través de las filosofías de Gilbert Simondon y Bernard Stiegler, esta presentación ha tratado de articular cómo estos cambios reflejan transformaciones epistemológicas y ontológicas más amplias. El concepto de individuación técnica que Simondon enfatiza en la interacción dinámica entre los individuos y estos entornos técnicos, donde los objetos técnicos son agentes activos en la formación de identidades individuales y colectivas. Y en este contexto, las imágenes no son representaciones estáticas, sino entidades metaestables, como mencioné, remodeladas constantemente por sus interacciones con estos sistemas técnicos y su entorno. Por otro lado, la noción de visualización distante tiene antecedentes y un horizonte de aplicaciones variadas en términos de cómo nos relacionamos actualmente con las imágenes digitales. Paul Virilio ya señaló que la relación con el fotógrafo que dispara una ráfaga en lugar de detenerse a enfocar, el dispositivo fotográfico es quien ha tomado el control del acto de ver. La evolución de la tecnología ha permitido que las cámaras capturen imágenes a una velocidad que supera la percepción humana, relegando el ojo humano a un papel secundario. Esto genera un efecto de delegación en el cual confiamos en las tecnologías para realizar operaciones que antes llevábamos a cabo nosotros mismos. Aquí se hace relevante precisamente el término adopción, que también emplea Stiegler cuando habla del aspecto organológico. ¿Cómo adoptamos nuestros órganos externos para aplicarlos a nuestros órganos internos, como la memoria, la mirada, etcétera, etcétera? Las nociones de epoqué y desantropologización de Stiegler amplían este análisis al cuestionar la centralidad del ser humano en la producción e interpretación de imágenes. La suspensión de supresiones antropocéntricas permite examinar críticamente cómo las tecnologías digitales y algorítmicas redefinen la imagen como una entidad informacional capaz de existir y operar de manera autónoma. Esta imagen desantropologizada funciona dentro de un marco organológico, donde la interacción entre los humanos, los sistemas técnicos y las estructuras simbólicas producen nuevos modos de individuación y generación de significados colectivos. Como señala Stiegler, siempre es un choque tecnológico epocal, el que interrumpe un ensamblaje organológico específico y al mismo tiempo exige reajustes continuos de todo este ensamblaje. Y ahí que retomo cuando menciono el aspecto del lente, la mirada, microscopio, cinematografía, etcétera, etcétera, la cámara, etcétera. Juntos, Simondon y Stiegler iluminan las profundas implicaciones de estos cambios
El auge de la visualidad distante, mediada por algoritmos y sistemas computacionales, ejemplifica cómo la percepción se distribuye cada vez más entre agencias humanas y no humanas. Esta reconfiguración no solo requiere nuevos marcos teóricos, sino también una ética de la imagen que reconozca la evolución de la relación entre humanidad, tecnología y entorno, y su entorno, que es un entorno híbrido, una ecología híbrida, ¿no? Aunque los sistemas de visión artificial ya no se limitan a las máquinas analíticas y de selección de objetivos a gran escala operadas por militares, siguen siendo relativamente nuevos en el contexto de los estudios sociales, aunque la arquitectura y el diseño especulativo están lidiando con esto a un ritmo cada vez mayor, pero aún no suficiente. Aún queda mucho por discutir en relación con la transformación que señalé anteriormente. ¿Cuándo y dónde la visualidad se convierte en navegación? La navegación funciona como parte de infraestructuras a gran escala y las imágenes se ven y procesan como datos, como el video que mostré. Nuestro sentido de la visión artificial a menudo es metafórico cuando intenta atender la suposición humana sobre lo que ve la máquina. ¿Cómo ve una máquina? En muchos contextos, las respuestas culturales y de humanidades a la visión no humana son simplemente versiones de la famosa pregunta del filósofo Thomas Nagel: ¿cómo es ser un murciélago? En el caso de los sistemas de visión autónomos y tecnológicos, la pregunta debería ser: ¿cómo es ver como una máquina? Esto significa no solo especular sobre lo que la máquina ve cuando ve algo, que es ver, como si pudiera o quisiera ver el mismo registro de cosas que consideramos percepción, sino lo que significa esta visión en el sentido más amplio de procesar patrones, organizar la cultura o diseñar sistemas de agentes no humanos distribuidos a gran escala. En última instancia, esta transformación nos invita a ir más allá de modelos representacionales estáticos de la imagen y abrazar su potencial como participante dinámico en estos procesos de individuación y producción de conocimiento. Para abordar estas cuestiones, en ese sentido, es fundamental pensar la ecología digital tanto desde una perspectiva cognitiva como pragmática, reformulando lo que significa ser, actuar y conocer en el mundo. Afortunadamente, ya se pueden identificar algunos signos y rastros de este cambio de paradigma, aunque aún necesitan ser sintetizados en un panorama coherente. Al reconocer la imagen como un sitio de transducción, mediando entre dimensiones humanas, técnicas y simbólicas, podemos comenzar a desarrollar tal vez una comprensión más matizada de las interdependencias que configuran nuestros paisajes visuales y culturales contemporáneos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Renzo. Muchos aplausos te enviamos virtualmente desde acá. De verdad, Gracias. increíble. Tengo muchas cosas anotadas, muchas dudas. Esperemos que el tiempo nos permita poder abarcar todo lo que es la discusión y las inquietudes del público, por supuesto. Voy a partir yo, quizás por un tema práctico, para después dar la palabra a las personas que... Permíteme, por favor, me gustaría compartir, me pasó un último slide. Sí, por supuesto. Para quienes están interesados, aquí un poco los autores que ocupé para esta ponencia. Súper. Eso. Perfecto. Muchas gracias por eso, Renzo, específicamente. Está muy, muy bueno. Bueno, en general la presentación estuvo increíble. Yo tengo algunas dudas, como decía, por temas prácticos quizás. Voy a hablar yo, voy a preguntar yo primero y después abrimos quizás para que las personas puedan ordenar las ideas y puedan formularte preguntas, comentarios, etcétera. Yo tengo en sí 3 preguntas. Espero formularlas de una manera correcta que se pueda entender, porque igual iba tomando nota y tengo muchas cosas medio desordenadas, pero lo primero, cuando tú hablabas de la imagen que era data, que era código, a mí me venía a la mente 2 ejemplos que uno como usuario de Windows siempre ha visto. Por ejemplo, los archivos .iso, que es como un formato de imagen, o esto de recuperación del sistema de Windows, ¿no? Que son en realidad formatos de recuperación llamados metafóricamente como imágenes, pero que en sí no son imágenes, son un montón de datos codificados que hacen que la máquina esté en un punto, en un momento o en un conjunto de datos. Eso me hizo muchísimo sentido.
Y me hizo pensar, y aquí va la primera pregunta, en qué piensas tú sobre lo inacible, lo no codificable, qué tipo de resistencias has podido tú identificar en este mundo hipercodificado, qué formas de resistencia, no sé si es la vuelta a lo analógico, no sé si es la negación de lo digital o el punto de vista del arte, quizá. Es la pregunta es básicamente por las resistencias a esta Mm, mm, hipercodificación. mm. La segunda pregunta es sobre el momento que tú estás identificando. Me explico. ¿Estás identificando el momento de la imagen digital o el momento de la imagen digital agudizada con la IA en términos de visión maquínica, machine learning, deep learning? O sea, ¿en qué estadio estás? Porque tenemos un momento de las imágenes digitales previo a esta masificación de la IA, que ya igual se identifican estos problemas que tú mencionas, pero también ahora tenemos otro momento que yo creo que se ha complejizado con todo el tema del aprendizaje automático y la visión maquínica, justamente. Entonces, ¿en qué momento tú te estás situando? Y la Mm, última pregunta, que es una cosa ya a mi interés de investigación, ujú. hablabas en algún momento de que la imagen desde un punto de vista cultural establece un tipo de vínculo entre el pasado y el futuro. Mm, Quisiera saber si podrías desarrollar un poquito eso, si es que ya la imagen digital no cumple ese rol o si de alguna manera se ha transformado ese vínculo temporal de la imagen como objeto cultural. Espero se haya entendido, son esas tres dudas. Perfecto, perfecto. Gracias, gracias por tus preguntas. Sí, la primera, lo inacible, lo no codificable. Bueno, aquí precisamente también podría ingresar el aspecto de punto de vista. ah, a lo que hay un texto que, bueno, que es la entrevista que tiene Puy con Viveros de Castro, donde Viveros de Castro enfatiza el aspecto de la metis, la astucia como una estrategia hoy, que, que puede ser la astucia, la metis, la estrategia, o lo que hoy en día, frente a lo calculable, lo que escaparía precisamente a esa calculabilidad. Pero precisamente yo voy un poco a ese estudio medial en la cual me voy un poco hacia el renacentismo, donde nace precisamente el aspecto de la percepción con la lente, la ciencia, y modifica brutalmente precisamente los modos de percibir la arquitectura, ¿no? El ingreso de lo numérico, precisamente en todo el tema de formar las sociedades, bajo el aspecto de lo medible, lo cuantificable. Eh, y que, bueno, que precisamente ya viene a ser la forma en cómo construimos a través del lenguaje nuestros espacios. Y el lenguaje es algo también que se mide, se calcula, hay un alfabeto, hay un número, hay una forma de decir, hacer, ¿no? Que ya Foucault también en el aspecto de la episteme también lo trabaja, ¿no? Históricamente cómo se construye una episteme a través de estos modelos, y que bueno, pero lo interior que Stigler menciona también respecto a una inteligencia no ética, y que él precisamente dice, cuando lo cito, cuando él dice, lo interior se conecta con lo exterior. Y ahí la gran pregunta es cómo lo interior lo conectamos con ese exterior, de qué manera se modula esa interioridad cuando se llega a exteriorizar, adoptándola a diferencia de adaptándola. Y ahí la gran diferencia entre adaptar y adoptar, porque adoptar implica un cuidado. El cuidar, al momento de adoptar una prótesis, es en cómo me voy a relacionar precisamente con esta prótesis que va a ser mi extensión de mi órgano interno y que me va a ayudar en vivir diario de alguna manera, y va a ser precisamente esta prótesis la que yo debo cuidar, debo reconocer, debo saber cómo se ensambla, precisamente con mi ensamblaje interior, ¿no? Que es mi forma de relacionarme con todas las tecnologías que tengo, ¿no?
tengo acá el lente, pero la computadora, etcétera, etcétera, todo lo que es nuestra ecología técnica, tecnológica, a un aspecto de sobreproducción, ¿no? Que es la crítica que hace Simondon también cuando él habla de la alienación, ¿no? Que nos alienamos con lo tecnológico precisamente porque consumimos más de lo que podemos entender. Y es precisamente esta falta de atención, este aspecto no atencional con estos órganos externos. Es precisamente ahí una manera de, tal vez, de poder responder el aspecto de lo no codificable en una relación interna-externa, ¿no? Y el momento de la imagen, yendo a la segunda pregunta, como el video que mostré, el de un auto autónomo, voy precisamente a este proceso de imagen que implica precisamente para las máquinas hoy en día, sin necesidad de una intervención humana, procesar millones de datos en un tiempo que ya va más allá de nuestra memoria, de nuestra capacidad cognitiva, de nuestra capacidad de poder observar o ver, y cómo los algoritmos tienen esa capacidad nueva precisamente de relacionar las imágenes que van observando y precisamente ir mapeando, y a la vez que van mapeando, van enviando toda esta data a la industria, y la industria precisamente va alterando estas condiciones de vida en la sociedad, porque precisamente toda esta data llega a la nube de estas industrias, y estas industrias son las que desarrollan las nuevas tecnologías que van a llegar después a nosotros los usuarios. Entonces, esa forma de ver, ya no necesariamente humana, que a la vez llega y de ahí retorna, es precisamente esa relación organológica que altera percepciones. Y ahí cuando yo precisamente hago la pregunta es, ¿qué implicaría entender precisamente qué es ver hoy? O cómo se ve y cómo lo suspendemos precisamente la idea de que una imagen puede ser fija, estática, cultural, o que puede percibirse solamente como una imagen que tiene un significado para los humanos. Cuando realmente para la máquina la imagen no significa más que números. Y son números que son procesados, pero la máquina realmente al procesar la data de esa imagen que va capturando en tiempo real, el significado llega para otro tipo de cosas que no necesariamente a la máquina no le interesa qué tipo de significados son solo números, son procesos de números, pero eso llega y retorna a nosotros como un producto, y nosotros consumimos ese producto. Pongo otra vez el ejemplo de lo que pasó con el estudio japonés Ghibli, que fue algo que él cuestionó, pero precisamente ese cuestionamiento luego se convirtió en algo masivo, y que nosotros empezamos a consumirlo. Y a reproducirlo. En días, semanas, se volvió algo viral. Algo tan sencillo y simple, se volvió millones y millones de usuarios. Y eso precisamente repercute en ese estado organológico que Stigler plantea, en cuanto los algoritmos producen algo y inmediatamente alteran todo nuestro comportamiento, toda nuestra forma de relacionarnos con la tecnología. En instantes. Y en instantes, si devolvemos lo mismo, pero eso es una mera copia de algo que no es necesariamente creada por nosotros, o existe una reflexión sobre qué se va a crear, ¿no? Es algo que se lo enviamos al algoritmo, el algoritmo lo recrea y te lo envía. Y ahí el tiempo también se modifica al momento de qué significa crear una imagen, que te lo hace solo en segundos. Tener esta imagen, al load the image, y la imagen baja nuevamente con el gráfico generado por el algoritmo. La intervención tuya solamente fue subir una imagen, darle un clic a un botón y luego descargar. Fueron 3 acciones y eso fue todo. Y eso justamente también altera precisamente este aspecto organológico entre lo externo, el órgano interno y el órgano externo, que se ve alterado, ¿no? No estamos llevando una imagen que te toma tiempo ponerla bajo la luz para generar precisamente el efecto de la luz con los químicos que van, ¿no? Como fue la imagen al principio del siglo XX, ¿no? En finales del siglo XIX, perdón. No, la imagen que necesita un tiempo para revelado, para revelarse, etcétera, etcétera. De cómo la luz influye en la creación y el significado que entregar, en la mirada que entregas al momento de capturar esa imagen, cómo abres el dispositivo o no a través del lente. Eso ya no es necesario hoy. Existen prácticas, por supuesto, pero la nueva extensión de la imagen en sí misma ya no es necesariamente mediada por humanos.
Y de acuerdo a tu última pregunta entre pasado y futuro, vuelvo nuevamente a Stigler, ya que, bueno, y muchos otros filósofos de la técnica también como Henry Ford o Parida también en ese sentido. Hay que decir que, bueno, lo predictivo hoy en día es la cuestión, ¿no? Que el futuro es más fácil hoy en día, es más relacional, un aspecto de presente en nosotros los humanos, porque las máquinas, los algoritmos generan precisamente esta proyección a un futuro en todo momento. Todo momento estamos proyectando a un futuro inmediato. La temporalidad en ese sentido cambia, nuestra condición también de entender qué puede ser el futuro, también un futuro biológico, que no puede ser necesariamente un futuro maquínico. Esa temporalidad también de predictiva que tienen todo el tema de lo maquínico, de los algoritmos, de predecir todo el tiempo, nos lleva a esta futurabilidad de relación entre tiempo presente y futuro inmediata, y el presente no se está precisamente hoy en día prestando en mucha atención a lo que precisamente Stigler llama un estado farmacológico, ¿no? El fármaco de lo digital precisamente tiene que ver con ese continuo futuro que vivimos, ¿no? Que es lo atencional. Y esa intoxicación de un tiempo futuro no permite esa relacionalidad de entornos que mencioné y que tiene que ver con los entornos no solo tecnológicos, un entorno ecológico, una ecología en todos los aspectos, como lo planteaba también Gilbert Simondon. No sé si responde tu pregunta. Sí, sí, súper, súper. De hecho, justo que mencionas el fármaco de Stigler, ¿no? Pensar los medios tecnológicos como alivio, pero también como veneno, en el sentido griego, como en esa dualidad positivo-negativa junta, ¿no? Y diversa. Y claro, justamente lo que tú planteas trae una serie de consecuencias temporales, pero también desde el punto de vista de la economía de la atención, que también es un problema temporal, justamente ante la proliferación de las imágenes, hay una lucha, hay una pugna, ¿no? Por la economía de la atención. Y justamente el caso de Estudios Ghibli, como tú mencionas, es decir, cómo en algún momento una singularidad, llamémoslo así, un estilo o una estética termina siendo codificada, termina siendo un dataset, un estilo, y ese estilo reproducido como un protocolo de la imagen. Lo singular convertido en lo masivo a través de esta datificación de las estéticas de estilo, porque finalmente Midjourney o todos los generadores de imágenes de IA, tú finalmente puedes decirle el estilo que quieres. Quiero esta imagen al estilo Tim Burton, al estilo Estudio Ghibli, al estudio, no sé, cualquier estética, digamos, que esté en el mainstream cultural, la conoce, la tiene ya datificada y la vuelve como un protocolo de la imagen. Entonces, de esa manera, lo que en algún momento fueron singularidades son ahora protocolos de la imagen. Entonces, ese es otro ejemplo también bien interesante que tiene que ver justamente con el tiempo de la creación artística y cómo la persecución de un estilo o una estética a lo largo del tiempo se reduce a una forma de protocolizar la imagen justamente. Hay una mano levantada. Dusan, por favor. Hola, Renzo. Hola, Bueno, Luis. gracias por tu muy completa exposición de la discusión sobre la imagen operativa, qué sé yo. Yo perdón lo que hice, pero también voy a hablar del estudio Ghibli. Pero espero que tenga algún como rendimiento conceptual, así me lo estaba preguntando. ¿Te parece a ti, esto es lo que me preguntaba, si cabría la pena hablar de una imagen enajenada o una enajenación de la imagen? Yo entiendo la variedad de formatos que admite eh, la imagen tal como tú lo expones, pero y atendiendo como de nuevo a las reflexiones de Simondon, el objeto técnico puede estar alienado por esta escisión entre figura y fondo, por esta desadecuación entre la cultura y la técnica,
Y en el caso del estudio Ghibli, a mí me llamó la atención particularmente algunas cuestiones que había dicho Miyazaki antes en relación a la vida. Este CGI era un insulto a la vida. Y hay otra frase que es del mismo documental, que es: el que creó estas imágenes probablemente es incapaz de comprender el dolor. Es decir, hay muchas alusiones a lo que está vivo y es capaz de imaginar o producir esas imágenes. Y cuando mencionaste esto de la vida técnica, que es el término en el que profundiza Stigler, sobre todo me pregunté en eso. Me pregunté acerca de eso. ¿Qué sería una imagen enajenada, extrañada, que produce esta especie de extrañamiento que nos produjo, por ejemplo, la imagen que subió la cuenta de la Casa Blanca, de un inmigrante con estilo, un inmigrante siendo deportado con estilo Ghibli? Es una imagen súper cruel, que es como bien disonante respecto de lo que de nuestra memoria del estudio Ghibli, de ese estilo. Entonces, esa disonancia, yo sé que no es una imagen falsa, ni ningún tipo de denominación al uso tradicional, pero hay algo ahí, y hay otros comentarios respecto de que lo que permitían este tipo de funciones sería algo así como democratizar el arte. Es decir, ahora todos podríamos ser un artista haciendo con ChatGPT, y eso de nuevo, la vida, es decir, el gesto de dibujar o de imaginar automatizado. O sea, yo no sé quién podría ser tan cara dura de decir que cuando procesa una imagen que se sacó en la playa, está siendo un artista. Porque ahí está precisamente como este gesto como de pura externalización, como cuando que Stigler caracteriza en como esta etapa de industria cultural escrita por Adorno y Horkheimer. El tema externalizado, no hay ningún proceso como de dinámico, de internalizar y externalizar. Y lo que vemos es realmente bueno, imagen alienada. ¿Cómo evaluamos, criticamos, analizamos esas imágenes, teniendo en cuenta la extensión del campo de batalla de las imágenes? Sí, gracias por la reflexión, Dusan, reflexión pregunta. El aspecto de la imagen alienada o democratización del arte, ¿no? Yo creo que igual lo podría relacionar con lo que menciona Stigler cuando dice, podríamos llamar el conocimiento hoy en día, ¿no? Que precisamente hay una diferencia entre conocer algo y tener la habilidad. Porque él dice, la habilidad se estandariza. La habilidad al estandarizarse se puede industrializar. Y ahí está la réplica de las imágenes, que bueno, viene a la luz lo que Benjamin habla sobre la reproductibilidad. Todo el mundo haciendo las imágenes, ¿no? Pero eso no implicaría precisamente el aspecto de la metis, nuevamente retomando ese aspecto de la astucia, la metis que menciona Viero de Castro en una entrevista que hace con Dispuy, ¿no? Que tiene que ver precisamente con lo diverso, el diverso saber, porque como precisamente esa singularidad de conocer algo te produce precisamente un resultado singular entre otros, ¿no? ¿Cómo se puede diferenciar eso de otro tipo de habilidades para que se cree un mismo modelo? Y aquí vamos nuevamente al aspecto del modelo, y cuando yo hablo también del aspecto de simulación de lo vivo, por ejemplo, ¿no? Simular algo y ser tomado como algo que es parte de una construcción biológica, viva, porque igual de alguna manera es tomada como una relacionalidad de lo que estoy viviendo o aconteciendo en este momento, ¿no? Como imagen que no tenía idea de esa imagen de la Casa Blanca que menciono, sí, pero bueno, es brutal lo que me están mencionando, pero bueno, precisamente eso, que a la vez también forma parte de esa simulación, de esos simulacros, también es parte de lo real,
pero lo real que podríamos tomarlo como real también dentro de un acontecer de simulacros, ¿no? Como el aspecto de la política o la economía mundial, ¿no? Que se basa en eso, en crear simulacros, ¿no? Para el consumo. Pero yendo precisamente al aspecto del entorno tecnológico o de las entidades tecnológicas, es como democratizamos más bien las intervenciones o nuestra forma de relacionarnos con los entornos técnicos, ¿no? ¿Cómo se democratiza a nivel de Estado político precisamente nuestro acercamiento a la tecnología, no como meros consumistas, ¿no? No como meros usuarios que estamos más preocupados por el diseño, por el diseño de las capas del objeto, más que cómo el objeto en sí mismo se relaciona o cómo el objeto funciona fuera del diseño, ¿no? Dentro de la cajanerización, ¿no? Que es un término que se ocupa mucho hoy en día también, precisamente, como también estas máquinas observan y operan también a través del lente, sin que nosotros tengamos idea qué tipo de operaciones o qué tipo de resultados dan y qué se manifiesta posterior a eso, con toda esa data que se va almacenando, ¿no? Entonces, tu pregunta, Dusan, me lleva a pensar las infraestructuras que se crean a través de esta operatividad del ver, porque al momento de ver también se censa y se mapea. ¿Y qué infraestructuras nacen a través de todas esas operaciones, ¿no? ¿Y qué infraestructuras? Y son infraestructuras, precisamente, infraestructuras del conocimiento, ¿no? Porque precisamente esas infraestructuras que llegan nos llevan a nosotros y nosotros interactuamos con estas nuevas infraestructuras y al interactuar con las infraestructuras nos crean una realidad, ¿no? Al momento de interactuar en nuestro vivir diario, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es, nosotros no estamos viendo o observando desde el inicio, ¿no? Solamente estamos viendo la infraestructura que esa otro ver, que es a través de la visión maquínica, crea, ¿no? Al momento de censar. Solo nos entrega la infraestructura final, que es la que nosotros interactuamos en nuestros aparatos, ¿no? La infraestructura final de todo ese mapeo y ese censado, ¿no? Y ahí precisamente que apelo precisamente al aspecto de Bernard Stier cuando hablo de suspensiones o epoqué, ¿no? ¿Cómo suspendemos precisamente nuestra forma de percibir o observar imágenes, no desde como fue en el siglo XX, sino que hoy en día la imagen es algo totalmente distinto a como la conocemos a través de libros o a través de catálogos fotográficos, etcétera, etcétera. Aunque sigan existiendo este tipo de formatos, existen millones otras imágenes que nosotros desconocemos y que no tenemos idea qué está operando o qué infraestructuras se van creando cuando estas máquinas están observando y generando esas infraestructuras y mapeando. Entonces ahí precisamente el aspecto de qué se percibe hoy y cómo percibimos a través de toda esa mediación, ¿no? Y qué tiempo se va creando al momento de percibir. Y cómo, y lo más importante, imagen, qué imaginarios imaginarios se crean colectivamente a través de estas nuevas infraestructuras. Los imaginarios que crean las nuevas infraestructuras. Por no por una percepción de observar humana, sino por una percepción no humana de ver, mapear, censar, relacionar y llegar a una nube y luego llega a nosotros, los usuarios, el resultado de todo eso, ¿no? Y cómo también de alguna manera todas esas visiones maquínicas también sirven dentro del contexto de lo político, ¿no? Ya que mencionas lo político también, ¿no? Cómo también se mapea de esa forma también para llegar a aspectos de elecciones, etcétera, etcétera, ¿no? Como la política se maneja a través de esas observaciones no humanas, que también llegan a mediar nuestra relación en el entorno en el cual estamos viviendo, ¿no?
No sé si respondí tu pregunta, Dusan. Gracias. Súper. ¿Alguien más? Gracias, Dusan, por la pregunta. Gracias, Renzo, por la respuesta. Quisiera saber si alguien más tiene una pregunta que la puede escribir por el chat o puede levantar la mano y decirla. Tenemos casi 30 personas. A ver si alguien tiene alguna otra inquietud, comentario, reflexión. Yo tengo algo que también quería plantear y es justamente, quisiera que volviéramos un poquito a la idea Renzo, de estas imágenes, llamémoslas no visibles o, como tú bien mencionabas, con una visibilidad distante. Sí, Volver a imágenes no visibles es de Trevor Paglen. Exacto. Quisiera que volviéramos un poquito a eso de estas imágenes que son data, justamente, que no tienen que ver con este proceso clásico del ojo humano. Y quisiera ver si tú has pensado en que todavía el concepto imagen es aplicable a ese tipo de informaciones, o si más bien por un tema de percepción desde la informática se nos ha vendido la metáfora de una imagen, siempre y cuando no es eso lo que podría ser como terminológicamente correcto. Quisiera saber tú qué piensas en torno a eso. Sí, bueno, primero tomemos el aspecto de la materialidad digital, ¿no? La materialidad digital como una imagen o un sonido son puntos, millones de puntos, ¿no? Un píxel, píxeles de píxeles que forman la imagen. Cada punto tiene un valor. En ese sentido, cuando nos llega a nosotros no observamos los puntos ni los datos de cada punto del píxel, o solo observamos el total, la totalidad. Sin embargo, bueno, eso al llegar a nosotros lo observamos como una imagen, como algo que nos representa, tiene un significado, o sea, cual fuese un significado cultural. Pero yo me pongo en la pregunta, ¿no? ¿Qué significaría ver como la máquina, no el total, sino observar los puntos por puntos, dato por dato, y aquí podríamos ver precisamente qué se construye ahí y de qué manera se construyen ahí al poder observar precisamente cómo está construida esa imagen digital o un sonido, porque un sonido digital también son millones de puntos que forman un sonido, ¿no? y te genera la audición, dependiendo de la calidad del audio, hay más puntos para que simule. Nuevamente vuelvo al aspecto de la simulación de una imagen por puntos y la simulación de un sonido también por puntos, por valores, y eso nos llega como un significado dentro de nuestro aspecto cultural. Y ahí entonces, eso es una cosa, que bueno, que nosotros podemos observar en un software, en Photoshop, o ponerlo en un editor de audio y observar los valores de eso. Pero ¿qué pasa cuando ya son millones de millones de millones de millones? Como Manovich habla en Data Analytics, o como también Stiller menciona en Tiempo 3, si no me equivoco, o bueno, Zilinska, o también mencioné también ahí a Parika en ese libro sobre Photography of Scale, que significa precisamente algo que se escape a nuestra escala humana, va más allá de nuestra escala de percepción, ¿no? Algo que ya no necesariamente nosotros ya no podemos sentirnos como que estamos en el centro de eso, que es precisamente esa concepción de suspensión que Bernard Stiegler plantea en decir, desantropofagicemos lo humano, desantropofagicemos y somos solamente parte de un ensamblaje, y observemos como un ensamblaje de muchos otros organismos que no necesariamente son organismos biológicos, ¿no? Ya hay muchas charlas, sé que Huy estuvo por allá, Huy también tiene un video en el que habla que precisamente la condición de hoy planetaria digital es la capacidad de autonomía de los algoritmos, porque precisamente el aspecto de retorno de información al algoritmo permite automodularse sin necesidad de que nosotros
tengamos una intervención, ¿no? La automodulación a través del feedback era una condición biológica, ¿no? Era nuestra condición biológica del siglo XIX, mediados del siglo XX, pero ya, después de eso, después la cibernética transformó totalmente ese paradigma de linealidad de la máquina. La máquina hoy en día puede tener su propia modificación metaestable, hablando de la metaestabilidad como tal, de metaestabilidad informacional. ¿Y qué es la información como tal? La información es quien nos informa y genera las nuevas formas de relaciones, ¿no? Cuando hablo de entorno técnico-tecnológico, hablo también de entornos informacionales, infraestructuras informacionales que generan estas nuevas lentes que sensan, observan, mapean, y son informaciones metaestables que retornan a nosotros y nos moldean a través de la información, a través de lo informacional, como la imagen que acaba de compartir Dusan en el chat. Es una información que va a activar algo en nosotros y va a generar un cambio. ¿Ok? Eso pasa, y es lo que Simonón precisamente plantea cuando habla de la individuación. La individuación es constante. Nos individuamos en cada momento al interactuar con cualquier tipo de información. Yo hablando ahora, me estoy individuando frente a ustedes al hablar, y mañana me volveré a individuar hablando con otra persona, etcétera, etcétera, etcétera. Y es una constitución que se va modificando día a día. No somos entidades fijas y tampoco las máquinas hoy en día son entidades fijas. Se metaestabilizan a través de lo informacional. Eso es algo que precisamente Stigler y Simondon siempre he tratado de explicar, y bueno, Yuhu también hoy en día trata de explicar desde el aspecto local, localizado, pero entender y atender precisamente que las máquinas no son fijas, al igual que los humanos. Fijo. Nos metaestabilizamos a través del mutuo feedback que recibimos por la información. Y eso está en nuestro sensorio, en todo nuestro sensorio, que es observar, oler, escuchar, etcétera, etcétera. El sensorio se va modificando a través de este aspecto informacional todo el tiempo. El sensorio, nuestros sentidos, se modifican por la tecnología. Y es ahí la condición farmacológica que debemos atender entre qué tanto nos intoxicamos con estas tecnologías y qué tanto sabemos decir, voy a detenerme, no va a ser una sobreintoxicación tecnológica, sino voy a prestar atención cuánto necesito yo de esta relacionalidad que me contamina el sensorio, pero a la vez yo también lo contamino porque yo también envío mi información y de esta manera las máquinas aprenden también y retornan a nosotros con esa nueva infraestructura, ¿no? Que es el efecto de la operacionalidad informacional en ellos. Y es ahí precisamente este tema de que Stigler llama de retenciones terciarias, y que Hu llama protensiones terciarias, ¿no? Las protensiones, que precisamente son la relación de nuestro sensorio con el entorno tecnológico, ¿no? Que es información como tal. Genial. Muchas gracias, Renzo. De verdad, increíble todo. Creo que la sesión de hoy va a dejar mucho que pensar en todos nosotros. Muchas dudas, muchas cosas, ¿no? Para ir avanzando en esto. Te damos las gracias nuevamente. Te mandamos un aplauso virtual porque, bueno, los medios digitales no lo permiten. Y muchas gracias a todos y todas las que asistieron a esta segunda sesión. La próxima, que será ya el mes de mayo, tendremos justamente a Dusan Cótoras y a Mónica Húmeres, que van a hablar de la innovación y el debate de por qué necesitamos controversias legislativas para una IA más democrática y equitativa. Estaremos entrando en otra perspectiva de la